Mi nombre es Isabel Cristina Correa, soy ingeniera ambiental con una maestría en ingeniería ambiental, con énfasis en calidad del agua y digamos estoy para todo lo que ustedes necesiten. Mis datos están en la presentación mía del aula y mi extensión es la 1497. También me pueden contactar pues por el correo y personalmente aquí en la sede de Cajicá. Bueno. Inicialmente les voy a compartir pantalla para revisar los contenidos del módulo. Bueno, primero vamos a revisar la página. Entonces, primero tenemos en la página el foro de presentación y socialización, el cual, pues yo espero que él se abrió desde el lunes pasado, desde el 18. Entonces yo espero que ustedes participen en él, presentándose, eh, explicando cuáles son sus expectativas con respecto al curso, cuáles son los temas en los cuales ustedes han trabajado más en su carrera profesional y digamos cuál es el interés en la especialización. Para esto, da ahí plazo 2 semanas para que se presenten. Es una actividad que no es evaluable. Siguiente, vamos navegando por la guía de normas APA. Para que tengan presente que en la guía de normas APA tenemos todas las normas vigentes para que lo tengan muy presentes y esto es un factor a tener en cuenta calificable dentro de la rúbrica para que le den una mirada. Además vamos a ver el módulo. Entonces, en el módulo aquí están el PDF del módulo que deben estudiar, algunos videos de apoyo y material complementario que es importante que amplíen para el logro de las competencias. Además, este módulo tiene una material multimedia que es supremamente interesante para que, digamos, refuercen todos los contenidos de una manera más amigable y más interactiva. Vamos a ver las competencias de la asignatura. Entonces, esta materia se divide en 2 módulos. El primer módulo es identificar las afectaciones de las actividades agropecuarias en casos específicos con el fin de realizar propuestas para mitigar, minimizar y tratar los impactos acorde a los lineamientos del desarrollo sostenible. Y la segunda es determinar acciones desarrolladas en torno al desarrollo agropecuario y la sostenibilidad ambiental en Colombia con el fin de generar propuestas de mejoramiento con base en los lineamientos de producción más limpia. Y el segundo módulo es una competencia que se llama determinar las principales afectaciones e impactos ambientales que se podrían presentar en un área donde se pretende implementar un proyecto productivo en una zona rural, con el fin de identificar posibles alternativas y propuestas de manejo basados en las herramientas cartográficas disponibles y conceptos sobre la ruralidad. Estas competencias se refieren básicamente a 3 actividades que vamos a realizar durante la asignatura. Del primer módulo hay 2 actividades. Esas 2 actividades son un estudio de caso y un preinforme de laboratorio. Esas 2 actividades corresponden a los 2 elementos de competencia que vamos a alcanzar en la primera unidad. Mientras que en la segunda unidad hay un informe de laboratorio correspondiente a la competencia que se va a alcanzar en la unidad 2 y hay una evaluación final que corresponde a las unidades 1 y 2. Bueno, entonces, ¿qué más les quería mostrar yo? La navegación por la biblioteca. ¿Por qué es importante la biblioteca? Porque ahí van a poder extraer algunos artículos que se necesitan para el desarrollo de las actividades, de las 3 actividades que existen en la asignatura. Entonces, para los artículos
que estamos sugiriendo que busquen, existen estas bases de datos que son Science Direct y Scopus, estas dos. Entonces, con base en estas dos, se pueden obtener o extraer los artículos que se requieren en la primera actividad, en la actividad 1, y profundizar para las otras dos actividades. Si no quieren usar ninguna de estas dos o no encuentran la información que quieren, que están buscando porque quieren de pronto, no sé, en Colombia o casos más cercanos, aquí en Cundinamarca o en la región, entonces pueden buscar otras bases de datos pues ya libres, por ejemplo la de Colciencias, que se llama Publindex. Entonces vamos a Publindex en Colciencias, ahí buscamos bases de datos Publindex, buscamos por artículos, no por revistas, y buscamos el título que necesitamos, en este caso, por ejemplo, agroindustria, y buscar. Entonces ahí van a salir muchos artículos, 227 me salieron a mí. Puede ser agroindustria, puede ser actividades agropecuarias, puede ser agricultura, procesos agrícolas, pues palabras claves para lo que vamos a buscar. Bueno, ya sabemos buscar entonces en la biblioteca. Vamos a seguir navegando por el módulo. Entonces, vamos a desarrollar el capítulo de desarrollo rural, producción agropecuaria y sostenibilidad. Entonces, para eso les voy a comentar como unos datos que son muy importantes teóricos para el desarrollo de la actividad 1. Entonces, lo que les quiero contar hoy es el título de la conferencia, que se llama Evaluación Ambiental de Proyectos Rurales. Está tomado de la compañera Elvia. Entonces, dentro de la asignatura se llama Evaluación Ambiental de Proyectos Rurales. El módulo 1 es Desarrollo Rural, Ruralidad, Producción Agropecuaria y Sostenibilidad. Y el módulo 2 es la ocupación y uso del territorio rural en la evaluación ambiental de proyectos rurales. Del módulo 1 se desprenden paradigmas del desarrollo, la ruralidad como territorio, producción agropecuaria y sostenibilidad, efectos de las actividades agropecuarias sobre el medio ambiente, estándares de presentación cartográfica, norma técnica sobre calidad de la información geográfica aplicables en Colombia, problemáticas del desarrollo rural y identificación, formulación, identificación ambiental de proyectos rurales. Estas tres últimas son del módulo 2. Ahorita el que nos atañe es este sectorcito, que es la producción agropecuaria y sostenibilidad y efectos de las actividades agropecuarias sobre el medio ambiente. Entonces, ¿qué se pretende en esta presentación? Que ustedes, queridos estudiosos, determinen o tengan claros los conceptos de usos del suelo y la producción más limpia. ¿Qué vamos a desarrollar en esta exposición? La definición del suelo, usos del suelo, el ordenamiento territorial, la producción más limpia, las ventajas del uso de la producción más limpia y pasos para la implementación de producción más limpia. ¿Por qué vamos a tocar estos temas específicamente del módulo 1? Porque les van a servir para desarrollar la actividad. Definición del suelo. El suelo, dentro de sus diferentes definiciones, se puede entender como un bien natural finito y componente fundamental del ambiente, constituido por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y microorganismos que desempeñan todos procesos permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones y presentando servicios ecosistémicos vitales para la sociedad y el planeta. ¿Cómo se forma el suelo? El suelo se forma a partir de varios factores como el tiempo, el clima, la topografía, los organismos.
Y esta combinación de cada uno de esos factores da como resultado diferentes tipos de suelo. Digamos que lo más importante del suelo y lo que es pues como obvio es que es esencial para los ecosistemas y la subsistencia del ser vivo, entre ellos el hombre. Usos del suelo. Entonces, los usos del suelo son, se definen según el enfoque que se le quiera dar o la visión. Entonces hay una visión étnica, digamos tradicional, ancestral, que determina que el suelo es fuente de vida, que es parte de su idoneidad o de su identidad, que es un suelo que es comunitario, es decir, no es de nadie y por lo tanto no es comerciable. Esto, digamos que es una visión más antigua del suelo, del uso del suelo. Luego sigue una agricultura familiar, que es un suelo que se define más por agricultura de subsistencia, los campesinos. Para ellos, el suelo es la producción, se usa para la producción de alimentos. También se basa en un conocimiento ancestral más intuitivo, práctico y holístico de pasado de generación en generación por los campesinos. Y eh, digamos que se basa también en un equilibrio entre la producción y la naturaleza. Entonces, en teoría, ni los grupos étnicos ni la agricultura familiar hacen un deterioro del suelo de manera, ni de los recursos naturales de manera, digamos, tan, tan profunda como lo hace la agricultura empresarial, que es la tercera visión. La visión de agricultura empresarial es una agricultura más intensiva, netamente productiva, con producción a gran escala, donde se alteran los ecosistemas y se agotan los nutrientes y hay una adición externa entonces de los mismos porque se agotan los nutrientes. Y entonces es una visión en la cual se están degradando los suelos. Es una, es una técnica más capitalista y más de la visión de productividad neta. Entonces, ¿qué tiene que entrar a hacer el Estado? ¿Qué está haciendo? Haciendo un ordenamiento territorial. Entonces, el uso del suelo a partir de la visión del Estado es a partir del ordenamiento territorial. Existe el ordenamiento territorial, digamos, en el sentido más amplio, en cada una de las regiones. Eh, bien sea planes de ordenamiento territorial o POTs, que son los de municipios grandes, municipios eh, y ciudades y municipios muy, muy grandes. El PBOT, que son para municipios intermedios, y el EOT es para municipios pequeños, pero digamos que en esencia los tres sistemas o los tres esquemas son iguales, es ordenamiento territorial. ¿Qué se hace con el ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial lo que hace es que define estrategias territoriales. Se define después el diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de gestión y actuación. Y por último, los programas y proyectos. Entonces, apenas se sepa en las estrategias territoriales para dónde quiere ir el territorio, cuál es su visión de territorio. ¿Quiere ser un territorio turístico o quiere ser un territorio agrícola o quiere ser un territorio industrial? Ahí se pueden definir el diseño y adopción de instrumentos y procedimientos para que hacer una gestión y actuación para lograr esas estrategias territoriales. Luego ya se definen los programas y proyectos, digamos, puntuales para poder responder a esa visión que se tiene de territorio. ¿Para qué se hace el ordenamiento territorial? Entonces, el ordenamiento territorial sirve para proteger y conservar los recursos naturales, pero también para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad, para mejorar la calidad de vida y así establecer proyectos de vivienda, espacio público, servicios públicos, etcétera. Una visión integral en planificación territorial para establecer una visión concertada a mediano y largo plazo del territorio. Entonces, ¿por qué mediano y largo plazo? Porque el ordenamiento territorial va más allá de un periodo de un alcalde, ¿sí? Es, es para 3 periodos de alcalde, es decir, que es a mediano y largo plazo. Eh,
Sirve también para promover la adecuada localización de actividades y de esta forma disminuir los conflictos de uso del suelo, es decir, para clasificar actividades. Y sirve para orientar recursos públicos y direccionar la inversión privada para mejorar la gestión y administración pública en el desarrollo territorial, ¿sí? Para gestionar que el dinero sea bien invertido en lo que se necesita, es decir, en la visión de futuro del municipio. Entonces aquí les traemos unos ejemplos de usos del suelo. Entonces, los usos del suelo pueden ser, por ejemplo, uso agrícola, uso agropecuario, pues, áreas protegidas, explotaciones de recursos no renovables, ganadería o zonas de reserva forestal o resguardos indígenas o uso agrícola o cultivos ilícitos. Entonces, todo eso es uso del territorio. Pero entonces existen unos efectos adversos de esas actividades agropecuarias, como pueden ser en la agricultura intensiva, se puede presentar procesos de erosión del suelo, contaminación agroquímicos, desertificación. O en la agricultura extensiva. La agricultura extensiva es una agricultura más tradicional, pero que ocupa mucho más espacio. Mientras que la agricultura intensiva es una agricultura concentrada, pero que requiere mucha sobreexplotación del recurso porque está concentrada y demanda muchos recursos y por lo tanto requiere muchos nutrientes, muchos agroquímicos. Entonces, esa es la diferencia entre agricultura intensiva y extensiva. Entonces, en la extensiva, ¿cuáles serían los efectos adversos? Serían la degradación del suelo, la deforestación, el agotamiento de fuentes de agua. En la agricultura industrial está la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la transformación del paisaje. En la ganadería extensiva podemos encontrar procesos erosivos y deforestación. Y en pecuaria o es la actividad pecuaria intensiva está la contaminación de aguas y suelos por exceso de nutrientes, por el exceso de estiércoles. Esto ocurre sobre todo en las em, sitios donde se crían pollos, cerdos, ganado de establo, mientras que hay otras actividades económicas agrícolas que se están haciendo con mejor sostenibilidad, como pueden ser la agricultura de subsistencia, que es agricultura conservacionista, también se le llama, agricultura ecológica y limpia o sistemas agrosilvopastoriles. Todos estos sistemas son, digamos, un poco más amigables con el ambiente. ¿Por qué? Porque siguen las tradiciones de ancestrales de más bien revisar o tener en cuenta los conocimientos de los pobladores, los conocimientos de los ciclos productivos, de la lluvia, del tipo de suelo, más apto, de la aptitud del suelo, de hacer una producción más limpia basado en el reciclaje de nutrientes, por ejemplo, reciclaje de agua, aprovechamiento de todos los residuos que en un sector pueden ser residuos, pero en el otro pueden ser fertilizantes, por ejemplo. Entonces, ya vamos a hablar de la producción más limpia. Entonces, en 1997 se creó la política de producción más limpia en Colombia y estuvo tendiente al consumo con desarrollo sostenible. Que sí, ¿y esto qué quiere decir? Que debemos realizar o se pretende que en Colombia se haga un consumo de recursos naturales, pero, o sea, eh, que tenda a la industrialización y a la modernización y al progreso, pero con un desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Donde se promulguen y se conserven los tres pilares fundamentales: económico, social y ambiental. Para eso, entonces, se crearon estrategias de gestión ambiental posteriores a partir de la política de producción más limpia, como fueron el Manual de Buenas Prácticas Ganaderas en la Producción Porcícola, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas Avícolas, la Guía Ambiental Hortofrutícola, la Guía de Evaluaciones Ambientales Estratégicas. Todas estas son estrategias de gestión ambiental que van
apuntándole a la producción más limpia. ¿Cuál es el reto entonces en este momento actual? La concepción integral público-privada con apoyo en la investigación para buscar siempre nuevas tecnologías para seguirle apuntando a la producción más limpia con desarrollo sostenible. Que lo que se pretende es continuar y avanzar en el cambio estructural en la gestión ambiental de Colombia. La implementación de la producción más limpia en la producción agroindustrial con el paso del tiempo pues ha desarrollado un gran rango de conceptos, mecanismos o instrumentos que están relacionados todos con la aplicación específica para la introducción planeada y balanceada de esos mecanismos para que lo que es importante para alcanzar la efectividad en su aplicación. Es decir, que debemos implementar la producción más limpia a nivel agroindustrial, pero de forma que se pueda alcanzar la efectividad de esa aplicación. Entonces, en 1997, como les estaba contando, se creó la Política Nacional de Producción Más Limpia en Colombia con el Ministerio de Ambiente. Luego, en el 2002, se creó el Plan de Negocios Verdes. Son dos estrategias que tiene Colombia para apuntarle al desarrollo sostenible en el sector agroindustrial. En la agroindustria, entonces, la producción más limpia se define como una estrategia ambiental preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. ¿Qué implica esto? Implica cambios simples en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata ejecución e implica o puede implicar cambios mayores que impliquen la sustitución de materias primas, insumos o líneas de producción por otras más eficientes. ¿Qué quiere decir esto? La producción más limpia puede ser tan barata o tan cara como se requiera, como se quiere y como se pueda implementar. ¿Cuáles son las técnicas de producción más limpia? Mejoras en los procesos, puede involucrar buenas prácticas operativas, puede involucrar mantenimiento de equipos, cambios de tecnologías, cambios en la materia prima, reutilización y reciclaje. La producción más limpia entonces tiene tres principios: el principio de precaución, el principio de prevención y el principio de integración. El de precaución indica o implica que además de evitar situaciones legales perjudiciales, se asegura de que los trabajadores estén protegidos contra problemas de salud irreversibles y que la planta agroindustrial se encuentre protegida de daños irreversibles. El principio de prevención, pues como su nombre lo dice, indica prevenir, es decir, buscar de forma adelantada cambios en la cadena de producción y consumo para que haya nuevas soluciones como el rediseño del producto, la demanda del consumidor, los patrones de consumo de materiales y la base de material completa de su actividad económica, de manera que se evite cada vez más los daños en alguno de los pilares del desarrollo sostenible, como es económico, social y ambiental. El principio de integración. El principio de integración implica la adopción de una visión holística del ciclo de producción a partir de la introducción del análisis de ciclo de vida. Es decir, algo que va más allá. ¿Qué es análisis de ciclo de vida? Análisis de ciclo de vida es un análisis de los daños o residuos o efectos que produce cualquier actividad productiva desde el inicio de la explotación de los materiales hasta el final del producto, junto con sus empaques y residuos. Es algo que va mucho más allá de los simples daños de mi empresa, va desde mis proveedores hasta mis consumidores y el relleno sanitario y todos los accesorios que van dentro de la industria. ¿Cuáles son las ventajas de implementar la producción más limpia
En la agroindustria, pues en este caso en la agroindustria, es la disminución del riesgo ambiental para la salud y accidentes laborales, ahorros económicos de materias primas, agua y energía, ahorros en la gestión y el tratamiento de las corrientes residuales. Además, mejora la imagen pública de la empresa, aumenta la calidad del producto, reduce los productos fuera de especificaciones, es decir, los imperfectos, racionaliza la estructura del trabajo, es decir, la vuelve más efectiva. El trabajo, la mano de obra es más efectivo y más eficiente. Superación de hábitats rutinarios y replanteamiento de procesos y procedimientos, es decir, lo mismo para ser más efectivo y eficiente los procesos. Y con eso se ahorra materia prima y se ahorra eh, servicios y, y recursos naturales como luz y agua. Optimización de procesos y de los recursos, y además facilita el cumplimiento de requisitos ambientales de la empresa y permite su desarrollo sostenible. Eh, Esto todo es basado pues en el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Cuáles son los pasos para la implementación de la producción más limpia? Entonces, primero se debe colectar los datos. Después, con esos datos colectados, se reflexiona sobre dónde se generan los desechos y por qué. Luego, se generan las opciones, con diferentes, digamos, técnicas de definición de soluciones, como por ejemplo la espina de pescado, lluvia de ideas. Viabilidad de estudio de viabilidad económica y tecnológica y ecológica de esas opciones. Luego de ese estudio de viabilidad ya se determina cuál es la más viable de esas opciones que se nos habían ocurrido y se implementan. Y luego de la implementación, pues se tiene que hacer un monitoreo, un seguimiento de esa implementación, a ver tanto, qué tanta eficacia y eficiencia presenta en la industria, y se hace como una especie de mejoras o ajustes en caso de que requiera el sistema para que haya continuidad. Entonces, pues esto es un ejemplo de cómo sería una producción más limpia en un proceso con y sin producción más limpia. Entonces, sin producción más limpia simplemente es una máquina lavadora de botellas donde sale por el desagüe agua con soda e impurezas, pero con un alto volumen de agua, que está sucia y que no sirve para nada. Mientras que en un factor de producción más limpia, entonces ya se tiene la misma máquina lavadora, pero lo que se hace es que el agua sobrante, el agua sucia, que tiene soda e impurezas, se pasa por una tecnología que es la unidad de filtración por membrana, donde se separa el agua y el agua lo que se hace es que se reusa en la máquina otra vez lavadora y lo que se separa es también concentrado de soda y agua. Ese concentrado de soda y agua se puede pasar por otra unidad de recuperación de soda, que es otra tecnología, para recuperar la soda y poder utilizarse la soda nuevamente. Entonces, ¿cuál es la idea de la producción más limpia? Reducir al máximo los desechos, maximizar también la materia prima. Entonces, ¿qué significaría esto? Significa ahorro en recursos y económico con el agua, que es muy costosa, sobre todo si uno se ubica en, en municipios donde hay que pagar el agua, o y también se ahorra en la compra de soda, ¿sí? Que es otro insumo, otro recurso natural, entonces eso también se traduce en dinero. Pero adicionalmente estamos evitando el desagüe, entonces estamos previniendo el daño ambiental. Entonces estamos atacando la parte de economía, la parte ambiental y obviamente la parte social porque
al haber más ganancias para la empresa, pues se puede redundar en en procesos de beneficios sociales, por ejemplo. Bueno, esta es la bibliografía en la cual eh, pues la recomendada dentro del tema visto hasta ahora. Entonces, hasta aquí pues tengo la, la presentación del tema de profundización del módulo 1. Cualquier duda o inconveniente que tengan, me pueden contactar conmigo por cualquiera de los medios y estoy para lo que necesiten. Y hasta luego.